Hola, buenas noches, bienvenidos a otro episodio de Íntimo Films. El episodio de hoy realmente tocó mi corazón y nos damos cuenta que comienza con una frase muy linda: Dios se acuerda de mí. Esto quiere decir que Dios está pensando en nosotros y que Él es fiel a su promesa. Escuchémosla. Tengo 42 años, soy docente, nací en un hogar cristiano, pues porque soy hija de pastores, entonces toda la vida que el Señor me ha dado, pues he estado siempre con el conocimiento de la palabra de Dios. Digamos que a esta historia yo le llamo El Señor se acordó de mí, porque ha sido, digamos, el momento en el que yo he podido conocer a Dios, y en el que ya no fue el Dios de mis padres, sino fue mi Dios. Que eso de pronto nos pasa muchas veces a las personas que nacemos en un hogar cristiano, que llevamos la fe de nuestros padres, pero hay un momento de tu vida donde tú debes ya tomar una decisión y saber que Dios también es un Dios para ti. Dios me dio la oportunidad de poder conformar mi hogar con mi esposo en el año 2008 y hacia el 2011 nos dio la oportunidad de quedar embarazados de nuestra primera hija, la cual llamamos Manuela. En el proceso del embarazo, pues fueron saliendo como cosas que no eran acordes al momento de la gestación. Yo iba a los controles y me decían que me habían salido los resultados de sífilis positivos, los resultados de VIH positivos, todo lo que tenía que ver con anticuerpos salía positivo. Entonces me empezaron a hacer una serie de estudios y de análisis referente a eso, pues porque yo decía, bueno, yo nunca he tenido, digamos, un contacto para poder tener SIDA, para poder tener sífilis, ¿no? Sobre los 7 meses del embarazo, cuando yo fui a uno de los controles en la ecografía, el radiólogo me decía, no, mira, tu niña está muy pequeña, no ha tenido el crecimiento que debe tener, lo mejor es que te vayas y te desembaraces. Pues yo decía, pero a este tiempo sí va a sobrevivir, o sea, sí. Me dijo, sí, no te preocupes, hay bebés que nacen a este término, que nacen incluso de 5 meses y nacen y bueno, vas a tener que ser una mamá canguro, vas a tener que, digamos, sufrir algunos sacrificios, pero todo va a estar bien. Recuerdo que salimos de la cita un poco achantados con mi esposo, pero al llegar a la clínica sí, ya no fue tan alegre, porque desde el momento en que me recibieron los doctores, todos los diagnósticos fueron negativos. Unos estaban a favor de que me desembarazara, porque era la opción, ¿no? De todas maneras ellos me decían, igual tu bebé va a morir, adentro o afuera. Tú lo que tienes es que tomar una decisión, ¿dónde quieres que muera? Porque por más que hagamos reanimación y todo eso, el peso de tu bebé es muy bajito y pues no lo va a poder resistir. Fue un momento duro, pues porque yo sentía que si me desembarazaba estaba asesinando pues a mi propia hija. Sin embargo, hablamos con mi esposo, oramos al Señor y de alguna manera en uno de esos controles me acuerdo que le dije al Señor, me la vas a quitar, ¿cierto? No me la vas a dejar. No dije nada más y tomamos la decisión de que la iba a albergar hasta el día en que ella pues muriera en mi vientre. En la clínica fueron, digamos, con un buen equipo de médicos, me pusieron psiquiatra, psicólogo, nutricionista, o sea, todo lo que ellos tenían para acompañarme en la decisión que habíamos tomado de que la bebé fuera hasta el término pues que ella pudiera nacer. Pero el 3 de marzo del año 2011 pues Manuela murió en mi vientre, tal cual como yo había decidido. Fue un momento muy duro. Yo digamos que en muchos instantes tuve la fe de que Dios la podía sanar o de que iba a tener un bebé canguro. Sufrí desembarazo que tenía que sufrir, tuve que vivir ese duelo, leche que sale pero no tienes a quién dársela, me tuvieron que hacer cesárea porque pues ella había muerto en mi vientre y había muerto de manera transversa, desafortunadamente por los anticuerpos que estaban elevados y por el síndrome de fosfolipismo, que fue finalmente el síndrome que atacó mi cuerpo. Yo tuve una complicación y a mí me tuvieron que volver a intervenir, volver a limpiar y todo eso pues para que estuviera bien. Digamos que esa es una historia que puede ser común a muchas mujeres
porque las pérdidas de los hijos pues pueden suceder. Pero mi lucha más grande vino después. Los diagnósticos de los médicos pues no fueron como de esperanza. Ellos me enviaron a todo lo que tiene que ver con medicina externa, me enviaron a una junta de médicos en donde finalmente pues el diagnóstico era que yo no podía volver a tener hijos. Más o menos duré un año tratando como de procesar todo ese momento de duelo, pero también entendiendo por qué no poder tener más hijos. Y esperé un año pues para iniciar todo mi proceso con junta médica, porque literal debía tener una junta médica. Y por fin, por allá en agosto del año 2012, me salió la cita con esa junta médica. Ellos me atendieron y cuando llegaron pues me revisaron todo mi historial, que finalmente sí, digamos, los diagnósticos salían positivos, pero al hacer las pruebas confirmatorias para VIH, pruebas confirmatorias para sífilis, todo salía normal. Entonces la pregunta era, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué pasan esas cosas? Al salir de la junta médica me dijeron, bueno, te vas a hacer todos estos análisis. Conocemos una doctora muy buena del Centro de Investigación de la Universidad Nacional y nos gustaría que tú te hicieras estudios con ella. Yo dije, bueno, pues yo no tengo muchos recursos, pero pues dame el contacto de la doctora, el laboratorio y pues nosotros miraremos si podemos recurrir a esos exámenes. Y antes de irme, y la junta médica y reunida, me miraron y me dijeron, recuerda que tú no puedes tener hijos. Yo salí devastada de esa reunión, de esa cita, mientras iba contándole a mi esposo, mientras mirábamos qué sucedía, para poder pues de alguna forma uno en su humanidad tratar de mirar cómo pues poder encontrar una respuesta a mi situación de salud. Sin embargo, yo no sabía que mientras andaba cogida de la mano de mi esposo contándole mi triste historia, yo ya estaba embarazada. Yo no sabía si reírme, yo no sabía si llorar, yo no sabía si creer. Mi miedo más grande es porque yo decía, bueno, hace un año tuve esta pérdida y yo no quiero repetir ese momento doloroso, tampoco quiero tener que pasar por todo lo que pasé. Así como encontré gente que me apoyó, también encontré gente que fue dura, cruel, que fue difícil de sobrellevar. Yo nunca oré porque Dios me diera otro hijo. Yo oraba porque Dios me sanara y oraba porque Dios me ayudara con el dolor. Así que eso me tomó por sorpresa. Y empezamos esa batalla carrera, porque es saber que tú estás enferma y que estás embarazada en contra de todos los pronósticos. Y fue algo muy especial porque un tío de nosotros falleció y él en su herencia nos dejó a cada uno una parte. Me acuerdo que mi papá me dijo, hija, ¿y en qué vas a usar la herencia que te dejó tu tío? Y yo, en hacerme los exámenes con aquella doctora que me recomendaron en la Universidad Nacional, porque pues si Dios envió esa provisión, será para eso. Si todavía no te has inscrito a este canal, hazle clic aquí en el botón de suscribirse. Dale like y compártelo con otras personas y así podemos llevar la palabra de Dios a muchos más alrededor del mundo. Y si todavía no haces parte de la membresía, haz clic aquí. Para ese mes que recibimos los resultados, yo ya tenía 3 meses de embarazo. Y sorprendentemente todo decía negativo, 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 negativo. Yo le decía a mi esposo, no lo puedo creer, o sea, es que vamos en un proceso en donde todo ha salido positivo, positivo, positivo y ahora todo sale negativo, negativo, negativo. Y me acuerdo que ella ni siquiera me quiso ya citar presencial. Y en este proceso yo me empecé a dar cuenta que la Biblia se cumplía cuando dice que las piedras hablarán, porque era gente sin el temor de Dios, pero que confirmaba la palabra de Dios para ti. A los 4 meses tuve la cita con la junta médica. En la junta médica miraba toda la historia clínica anterior, miraba lo nuevo que estaba sucediendo y decía, no, Eddie, nosotros realmente no podemos decirte nada más. A que recuerdo tanto sus palabras. Esa junta médica me despidió diciéndome, nosotros te declaramos sana. Y yo decía, oh, por Dios. Esos no son los médicos diciéndome, eso es Dios diciéndome, te declaramos sana. Cuando cumplí 6 meses de embarazo, éramos líderes de jóvenes con mi esposo en la iglesia en la que nos congregamos y yo dije, ay, quiero darle a los chicos de Navidad un regalo. Y le dije a la chica con la que trabajábamos en el ministerio, vamos a el centro. Íbamos llegando ahí a la 11 Sur. Recuerdo que se subió un ladrón al bus
con un cuchillo y ese ladrón fue a donde yo estaba, me arrapó el bolso, cogió el cuchillo y me lanzó un cuchillazo al vientre. Y yo en el momento, pues para poder guardar mi embarazo, puse las manos y él pues me acuchilló allí en mis manos. Y esa es la cicatriz que tengo acá, que curiosamente quedó con una V. Yo decía, bueno, es la V de Victoria. Ya después. Y en ese momento yo entendí que estaba en una lucha por ese regalo que Dios me había dado. Y a los 7 meses, cuando fui a una cita, el doctor me dijo, yo veo algo raro en el cerebro de tu hijo. Veo que tiene como los lóbulos muy grandes y está muy lleno de agua, lo que significa que tu hijo puede venir con una hidrocefalia. Y yo fui allá al médico que me ha acompañado todo el tiempo en el embarazo y me dijo, pero es que es raro lo que te dicen, es como si me dijeran que el niño tiene estómago. Sin embargo, ve donde este médico, él es un top y que él pues nos dé el diagnóstico. Y yo llegué allá a esa cita y él me empezó a revisar. Me dice, ¿por qué te enviaron este examen? Yo, no, es que lo que pasa. Y yo otra vez contando toda mi historia, ¿no? Y esa experiencia para mí también fue muy linda porque era otra piedra hablando. Llegué, me empezó a hacer mis monitoreos y demás. Mira, Eddie, quiero decirte algo. Míralo ahí en la pantalla. Tu hijo es completamente normal. Y yo decía, gracias. Pero mira, siento la necesidad de volvértelo a decir. Por segunda vez te lo digo, tu hijo es completamente normal. Y por si no crees, te lo repito por tercera vez. Tu hijo es completamente normal. Yo decía, de nuevo, no es el médico, es Dios otra vez diciéndome, yo te voy a sacar en victoria. Y finalmente, el 21 de marzo del año 2013, en el monitoreo que nos hacen, la doctora que me atendió me dijo, hay algo raro en tu hijo, los latidos del corazón, hay algo raro. Yo creo que lo mejor es que tú vengas mañana a las 6 de la mañana, que está el doctor Francisco Pérez y ese doctor pues nos dirá qué pasa. 22 de marzo del año 2013, muy a las 6 de la mañana, yo ya sentada en la clínica. Cuando me llamaron, entré yo, un doctor súper viejito, se siente y me dice, ¿por qué la mandan acá, Chinita? Esos médicos de hoy en día, yo no sé qué es lo que les enseñan en esas universidades, muestre a ver. Y él me dice, claro, Chinita, es que imagínate que se te acabó el líquido amniótico. Y yo, ¿cómo así? Y me dice, sí, ya tu bebé está en sufrimiento fetal, tenemos que sacártelo ya. Entonces pasa de una vez a la sala de cirugía. No estábamos preparados, yo, Dios mío, no llevábamos pañalera, no llevábamos absolutamente nada, pero efectivamente allá me senté en la sala de cirugía, entregué todo, con pañales prestados, bata prestada, todo lo de las otras mamás que estaban ahí, y el Señor pues me permitió ese 22 de marzo alzar a Jacobo. En esta historia de mi vida siempre me he sentido como Ana, porque Ana, la Biblia registra su tristeza y su dolor por no poder tener hijos, porque era estéril, pero hay un pedazo que dice, Dios se acordó de ella, y fue cuando le envió a Samuel. Y pues yo ya estaba feliz, transité mi tiempo, pude alzar a mi hijo, lo hemos visto crecer y ha sido algo maravilloso. Sin embargo, unos años adelante, más o menos cuando Jacobo tenía 4 o 5 años, él nos dijo que se sentía muy triste por la soledad de su corazón, que él sentía que tenía el corazón roto. Y nosotros decíamos, pero ¿por qué, mi amor? ¿Qué pasa? Y él dice, porque no tengo hermanos. Y él empezó a orar por su hermano. Me acuerdo que Jacobito duró 2 años, 2018, 2019, orando por un hermano, todas las noches. Y a mí eso me cautivaba porque yo decía, Señor, tú me respondiste a mí, es mi fe, pero ahora es mi hijo quien necesita creer y ya no es mi fe la que lo arropa, es la de él. Y me acuerdo en el año 2020, sin nosotros saber absolutamente nada de lo que traería ese año, yo estuve en un retiro de mi trabajo y hay una canción ahí que decía, yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo tomé esa canción y yo dije, Señor, tú lo hiciste una vez, tú lo podrás hacer 2 veces, sin saber que cuando yo le había preguntado eso al Señor, ya Él me había respondido, no a mí, sino a mi hijo. Yo ya estaba embarazada y ese sí que fue Dios santo.
el milagro para nosotros extraordinario, porque cuando nos enteramos que fue sobre febrero, el rostro de mi hijo, cuando nosotros le dijimos, amor, mira, queremos compartir una noticia contigo, y es que el Señor te escuchó, Dios se acordó de ti. Y él me decía, mami, ¿sabes qué? Yo era un niño con el corazón roto, pero ahora Dios, Él lo dijo, se acordó de mí. Y empezamos con esta aventura porque precisamente en la fecha de cumpleaños de ambos, mi esposo cumple el 20 de marzo, Jacobo cumple el 22 de marzo, nos encerraron en el año 2020 por el inicio de la pandemia en Colombia. Y yo transité mi embarazo encerrada aquí en el apartamento. Alrededor la gente moría. Las cifras, lo que tú veías, o sea, el panorama era de muerte y yo decía, Dios, ¿qué viste en nosotros para darnos este privilegio ahora de nosotros ser portadores de vida? Cuando todo lo que pasa alrededor es muerte. Y la canción que Dios nos regaló para la pandemia es la de Rey, esa de Koalo Zamorano, Rey sobre toda enfermedad, Rey sobre toda circunstancia, Rey sobre todas mis batallas. Y nosotros toda la pandemia pasamos orando, Señor, tú eres el Rey. Hacia la semana 27 de este embarazo, mis plaquetas se bajaron y anduve de la 27 en adelante con plaquetas en 100 y empezó a invadirme ese temor y yo decía, Dios, yo lo que oraba siempre era, Señor, es la fe de mi hijo, o sea, yo creo en ti. Yo he vivido el dolor de la pérdida, he vivido la alegría de la restitución, pero yo no sé si mi hijo puede entender eso de tu soberanía. Ten misericordia, ayúdanos. Y el 2 de octubre del año 2020 nació nuestro querido Pablo. Y Dios le permitió a Jacobo alzar a su hermano. Dios se acordó de él. Y creo que ha sido algo, digamos, de las experiencias más hermosas que yo he tenido como hija de Dios. Yo he visto la provisión de Dios, vi el ministerio de mis padres, aún lo veo. Pero es diferente cuando tú las ves en otros a cuando son reales para ti. Y también cuando Dios te da la oportunidad de conocer quién es Él. Sí, leemos Jehová Jireh, pero ¿qué provee? Leemos que es Jehová Shalom, pero no cuando necesitas paz. Y yo ahí pude ver o comprender qué significaba que Dios se acordara de ti. Yo quiero digamos, este testimonio es animarte a que confíes en los sueños que has escrito y que de pronto tú dices, no, algún día Dios los leerá, pero yo puedo decirte que Él se acuerda. No importa que hayan pasado 2 años, 3 años, 5 años, 6 años. Mi hijo pudo alzar a su hermanito cuando tenía 7 años. Y nosotros vemos en nuestros hijos que Dios se acordó de nosotros. Siempre para ellos tenemos como una palabra. Jacobo representa la fe, la esperanza y el amor, porque fue todos los procesos que pasamos en casa. Y Pablo representa pasar al otro lado del Jordán, pasamos al otro lado y traemos nuestras piedras de gratitud por lo que hizo en él, porque en medio de la muerte y la desolación, Dios a nosotros nos permitió tener vida. Dios se acuerda de ti, Dios se acuerda de tus sueños, se acuerda de lo que anhelas en tu corazón y en su momento, en su tiempo, te dará la respuesta. Me enamora de Dios saber que Él se acuerda de nosotros. Él sale al encuentro de nosotros. Él se acordó de Noé cuando estaba en el arca. Se acordó de Raquel. Se acordó de Ana cuando lloraban porque eran estériles. Se acordó de Job cuando no entendía por qué pasaba por la prueba. Se acordó de David y de cada uno de los hombres de la Biblia. Y se acuerda de ti en ese momento oscuro, tenebroso, que tienes dudas, que no sabes qué hacer. Él está a la puerta y Él te llama. Si tú oyes su voz, abres la puerta, le invitas a entrar, Él cenará contigo, Él compartirá contigo, te dará nueva vida y será fiel a sus promesas. Te vemos en el siguiente capítulo.